Todo lo que vamos a hablar ocurre entre los años 1971 y 1972, es decir, en pleno régimen democrático, que comenzaba a tener algunos visos de autoritario, pero siempre en la frontera, pero siempre de este lado de la Constitución. Es decir, que los hechos que protagonizaron los integrantes de la organización armada MLN acontecieron durante un periodo democrático. Digo esto porque muchas veces se construye en la historiografía o en la mitología tupamara que el MLN luchó contra la dictadura, cosa que no fue así, en virtud de que cuando en 1973 llega la dictadura, los tupamaros ya estaban totalmente derrotados. En este año particularmente de 1972 y del 27 de mayo de 1972, que es cuando cae la cárcel del pueblo, tema central que nos ocupa, el país estaba viviendo una escalada de violencia importante. La policía había logrado ya en 1971 capturar prácticamente a toda la organización, hasta que se escaparon en ese año del 71 38 mujeres de la cárcel de Cabildo y de la cárcel de Punta Carretas la más recordada fuga, la que le llamaron el abuso, de 111 presos. Después viene otra, una segunda fuga de Punta Carretas también, pero al año siguiente. En ese momento la policía quedó de alguna manera en ridículo porque tenía a todos los tupamaros y la tupamara detenida, pero se le escapan de las cárceles, por túneles o por las cloacas, en el caso de Cabildo. Y ahí entra a jugar las Fuerzas Armadas, el papel preponderante en el combate a la guerrilla. Las fuerzas conjuntas, integradas por el ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía. Ahora la policía empezaba a quedar un poco relegada por la supremacía que tenían las fuerzas armadas y particularmente el ejército, a punto tal que, por ejemplo, cuando llega la dictadura se ponían jefes intendentes que eran militares, que eran coroneles, o en la policía, jefes de policía departamentales, que eran coroneles también. Eso fue toda una historia con la policía que se mantiene prácticamente hasta el día de hoy. Bueno, pero es una historia aparte. El país estaba viviendo un momento de violencia política. Los tupamaros venían ejerciendo o trataban de ejercer eso que ellos definían como un poder paralelo, es decir, un poder simultáneo y al costado del poder oficial. Por ejemplo, en vez de un poder judicial y de cárceles que dependieran del Ministerio de Cultura, del Ministerio del Interior, le llamaban cárceles del pueblo, donde se montaban, digamos, una farsa sobre lo que podía ser un juicio formal, porque acá los detenidos por el MLN, los rehenes del MLN, los secuestrados, no tenían derecho a defensa alguna, simplemente eran retenidos porque eran retenidos, para intercambiarlos por dinero, para intentar intercambiarlos por prisioneros políticos, en fin,
en algún caso ejecutaron, como a Mitrione, pero en otros intercambiaron con jugosos botines. No fue el caso de la última cárcel del pueblo, que como tú decías, Helio, es un tema... ¿Cuántas cárceles con estas características tuvo el MLN? Y por lo menos una decena, por lo menos 10, por lo menos 10. ¿Y por qué Y fueron cambiando, ninguna cayó en manos de las autoridades, ninguna, salvo esta. ¿Tenían las características de esta? Es decir, eran todas distintas, fueron todas distintas. ¿Todas en Montevideo o en el interior? Casi todas en Montevideo y alguna en las afueras, en los límites con Canelones, pero casi todas en Montevideo. Esta fue muy elaborada porque realmente era infranqueable, era imposible llegar hasta ahí. Bueno, el ingeniero Almirati, efectivamente el ingeniero Juan Almirati, trabajó en el proyecto de la obra y después la ejecutaron, la llevaron adelante el propio dueño de casa, José Luis Porras, con algunos otros compañeros. Por ejemplo, había uno que era un obrero que había salido egresado de la IEC, de la Escuela de la Construcción, que era uno de los llamados en el MLN, uno de los petizos del MLN, porque trabajaban en la construcción de berretines y en el trabajo en las cloacas, porque eran chicos de cuerpo, eran bajitos, eran delgados, entonces se podían mover, se podían dar vuelta dentro de los caños, podían trabajar en espacios más pequeños. Y aquí, fíjate que tuvieron que sacar toneladas de tierra, porque era debajo de un garage, todo lo que había abajo de tierra lo sacaron para que quedara el habitáculo donde funcionó la cárcel, que eran las 3 celdas, y el lugar que ocupaba la guardia. La familia dueña de casa estaba integrada por un matrimonio conformado por José Luis Porras y Zulema Arena. José Luis Porras era un bancario, un ex empleado bancario, había trabajado toda la vida en bancos. Había comprado a través de un crédito que pagó siendo bancario el inmueble de la calle Juan Polié, donde funcionó la última cárcel del pueblo. Se había formado en la Sagrada Familia, es exalumno de la Sagrada Familia, obviamente de formación católica, al igual que a la postre fuera su señora, Zulema Arena, también provenía de un colegio católico, y ellos en realidad se conocieron a través del deporte. El padre de Zulema Arena era un hombre conocido en la radiotelefonía de la época porque estaba vinculado a los relatos de la Vuelta Ciclista del Uruguay, tenía una barra de amigos con el Manco Castro, el jugador de fútbol, el padre de José Luis Porras, y una vez lo invitaron a una reunión y allí se conocieron, se hicieron novios, terminaron casándose y teniendo 4 hijas. Cuando... Perdón, sí. Porras también tenía una agencia de publicidad del padre. Bueno, el padre tenía una agencia de publicidad. Cuando el padre muere, él hereda la agencia de publicidad. Digamos que él no se dedicó desde su juventud a la agencia, sino cuando no tuvo más remedio. Y cuando él toma la agencia, él era amigo del periodista deportivo Jorge da Silveira,
del Toto da Silveira. Se conocían del barrio, jugaban al básquetbol juntos en Sporting, los padres de ellos también, eran conocidos de la familia, así que tenían una relación cercana. Y cuando Jorge da Silveira deja al equipo de Carlos Solé en Radio Sarandí, se va a Radio Sur, que era CX32, hoy Radio Mundo. Y da Silveira lideraba un equipo en el que estaba Amadeo Tati, Alberto Kessman, Víctor Hugo Morales. Era un equipazo que tenían. Américo Signorelli, que era vestuarista, Dardo Luis Gregore, que era locutor comercial, un equipo bárbaro. Pero precisaban vender avisos. Y da Silveira dijo, bueno, yo propongo a mi amigo Porras, el Tito Porras, que es amigo de toda la vida y tiene una agencia de publicidad. Y efectivamente, contactan con él, tienen varias reuniones en esta casa. Van todos ellos, van el Toto da Silveira, va Tati, va Kessman, van todos allí. Se reúnen en la casa de Porras para coordinar detalles de la venta del programa. Era un momento complicado también, 1970, porque se acuerdan ustedes que era el Mundial de México de 1970 y por primera vez CX10 había comprado los derechos para la radio. Esto implicaba que Heber Pinto iba a transmitir los partidos y las otras radios no podían porque no tenían los derechos y querían hacer gestiones ante el presidente, digamos, ante distintos políticos para ver si podían revertir esto. Y mantuvo varias reuniones, Porras, con da Silveira y con todo el equipo, con Jorge Valle, con quien fuera después presidente de la República, que en aquel momento tenía Radio Ariel y el diario Acción. Y trataban de juntar fuerzas para ver si podían presionar para que se cedieran los derechos de radiodifusión de aquel Mundial del 70. ¿A qué voy con esto? Que José Luis Porras era un tipo muy conocido en la sociedad de Montevideo. Provenientes ambos, como te mencionaba, del ala católica, el MLN tuvo un ingreso importante de militantes católicos, en aquel momento identificados fundamentalmente con la teología de la liberación, y hubo varios sacerdotes que fueron tupamaros, pero sobre todo militantes de base, como estos, cuya militancia ¿cuál era? Ofrecer la casa. ¿Ofrecer la casa para qué? Bueno, primero como lugar de reunión para la dirección del MLN, que se reunió en varias oportunidades allí en la casa de la calle Juan Polié. Y nadie podía sospechar que allí ocurriera nada, porque era una familia típica de Montevideo, una pareja, un empleado bancario, una ama de casa, 4 niñas que iban al colegio del barrio, a la escuela del barrio, que jugaban con sus vecinos. No despertaba ninguna sospecha. Entonces lo fueron probando el local, vieron que era seguro, y un día le piden a Porras, le dicen, tenemos que construir una cárcel del pueblo, un lugar seguro, nos gusta esta casa, te la pedimos. Y ahí tienen que tomar la decisión de qué hacer.